Muy buenas tardes, le vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis VI, lo que puso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una sola persona y donde no existía la movilidad social. Otra consecuencia que se da es el fin de la monarquía, el fin del orden feudal, y con ese se proclamó los derechos humanos universales, donde el principal derecho era lo que es la libertad y la igualdad. También hablaremos sobre la revolución industrial. Esa se da en 1780 y 1850 en la edad contemporánea dada en Inglaterra. Durante la historia de la humanidad, la vida se basaba en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, James Watt perfeccionó la máquina de vapor y con este cambio, estas máquinas empezaron a hacer el trabajo que hacían muchas personas, por lo que pequeños negocios que se dedicaban a esos trabajos tuvieron que cerrar y se dio paso a grandes fábricas. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser importante y apareció lo que es la sociedad urbana, que está dominada por la burguesía y la industria. Los obreros, llamados proletariados, eran las personas que no tenían riquezas y al no poder ganarse la vida en el campo, emigraron a las ciudades para poder trabajar en fábricas. Trabajaban muchas y por muchas horas, hasta también los niños les tocaba trabajar para que las familias se pudieran sustentar. Empezaron a marchar y a hacer manifestaciones. Durante muchos años, después de tantas manifestaciones y marchas, lograron que las horas de trabajo se redujeran a 8 horas. También lograron que los días domingos pudieran descansar, el tener vacaciones y que los niños dejaran de trabajar. Mis compañeros les explicarán más sobre el proletariado. A mí me tocó hablarles sobre el origen del proletariado. El proletariado tuvo mayor relevancia en el siglo XIX, lo retomó uno de los propulsores que fue Carlos Marx, pero ya había iniciado en el siglo XIV en la antigua Roma, donde a la persona se le era vista solo para procrear hijos y estos hijos meterlos al ejército, ya que ellos no cuentan con ningún territorio, nada más con la mano de obra. Entonces en el siglo XIX, cuando empieza la revolución, cuando inicia la revolución industrial, que con esto vino el capitalismo, la mano de obra tomó una mayor relevancia porque ellos empezaron a producir para los grandes. Mientras los grandes estaban llenándose de riqueza, estaban explotando al más pobre. Hola, ¿se han puesto a pensar qué es el proletariado? Déjenme contarles que el proletariado es la clase social que más predomina hasta la actualidad. El proletariado es la clase social más poderosa y que hasta la fecha es más notoria y más conocida por todas las personas, ¿verdad? Por decirlo así, es la clase que distingue a los pobres de los ricos. El proletariado es conocido como la clase trabajadora o la clase obrera. ¿Por qué? Porque las personas ejecutan su fuerza de trabajo o sus capacidades a cambio de obtener remuneración, donde existe un patrono y un obrero, ¿verdad? Entonces, es la clase que más predomina, como les decía, y en la cual estamos bien intrínsecos todavía, porque se sigue manteniendo. O díganme ustedes si no nos toca a nosotros ser empleados y tenemos un patrono, ¿verdad que sí? A continuación les van a hablar sobre las características del proletariado. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las características del proletariado. Una de las características que tenían, que se concentraban en ciudades en las que se ubicaban las industrias. Las condiciones de trabajo eran duras, las labores eran entre 12 a 14 horas largas, no había higiene, inseguridad, paros, falta de seguro médico, jubilación y el desempleo también. Otro tipo eran las protestas.
que ellos daban al exigir sus derechos como trabajadores, porque ellos no tenían, como no tenían propiedades y ningún tipo de bienes, estaban obligados a vender la fuerza de su trabajo por el pago de un salario. Algunos de estos trabajadores también trabajaban en industrias manufactureras. Tenían escasas, pero intercambiaban distintas tareas de producción. Otro grupo que también laboraba eran las mujeres y los niños. Eran los peores remunerados. También eran los inmigrantes. También estaban entre el proletariado, pero eran menos considerados, no solo por ser obreros, sino también por ser extranjeros, estando en un país que no era de ellos. Gracias.